Hola, continuamos con el texto de Adolfo Carpio. Yo por ahí me confundo y le digo Alfredo, pero bueno, es Adolfo, así que si lo llegué a nombrar Alfredo, bueno, disculpa, es Adolfo, yo por ahí lo confundo, asocio dos nombres y los confundo, así que bueno, aclarado lo pendiente, nos resta continuar con el texto de él. Así que estuvimos hablando acerca de lo que era por ahí la característica de todo ente, la característica ontológica de cada ente. Ahora nos toca clasificarlo a estos entes, o sea, el universo está compuesto por miles y millones de cosas materiales como cosas intangibles. Y esto todo lo que propone es hacer una clasificación en tres grandes grupos. Por un lado tenemos a los entes sensibles o entes llamados reales, captados por los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, lo auditivo, y también lo podemos captar por medio de nuestras sensaciones internas, o sea, también pueden ser entes psíquicos o digamos captado por nuestros sentidos internos, como por ejemplo el hambre. Como les decía, estos entes son tangibles, uno lo puede ver, tocar, lo puede sentir. No sé, por ejemplo, una piedra, una roca, una planta, un animal, el hambre, el dolor, el miedo, la angustia. Son los entes más comunes, los más básicos, si se quieren, lo que podemos encontrar en la naturaleza. Estos entes tienen la característica de ser temporales, tienen un inicio, un nacimiento, origen y un final. El hambre nos da, cuando pasaron varias horas de que comimos, nos da el hambre, por ejemplo. Comemos y se nos pasa, o sea, tuvo un inicio y tuvo un final. Lo mismo pasa con cada ente sensible. Por ejemplo, un árbol tiene un inicio que es su nacimiento y la muerte o la destrucción sería su final o su culminación. Y así con cada ente sensible. No sé, un cascote, una piedra, un foco, todos son entes temporales. El tiempo los corroe, los desgasta, los rompe y bueno, y hace que este ente desaparezca, o sea, o cambie a ser, o pase a ser otro ente. La relación que existen entre estos entes de causales, causa y efecto. Un ente produce una causa en otro, por ejemplo, o depende de otro para hacer lo que es, una planta. Para que sea una planta necesita de otro ente la lluvia, por ejemplo, de otro ente el aire, de otro ente el oxígeno, digamos. O sea, tiene una relación de causales. Por ejemplo, si a la planta le faltaría la lluvia, esta moriría. Un vidrio de una ventana estará en íntegras condiciones, mientras por ejemplo otro ente como un ladrillo no lo toque, porque si le tiramos un ladrillo, este ente vidrio se va a romper y dejará de ser ente de ventana o vidrio, por ejemplo, va a pasar a ser migajas de vidrio. Los entes sensoriales o sensibles se clasifican en entes físicos, entes que ocupan espacios, todo lo que nos rodea y ocupa espacio, una silla, una mesa, un banco, un televisor, una moto, una madera. Son entes sensoriales, físicos, llamados físicos, en el sentido de que justamente ocupan un lugar por su volumen, tienen un peso y tienen una ubicación. Y también tenemos los entes psíquicos que les estaba hablando, que son inespaciales porque existen dentro de nuestro, están en nuestros pensamientos, en nuestras sensaciones y en nuestro sentir. Bueno, esa es más o menos la clasificación de lo que son los entes sensoriales, ¿sí? Hablando de entes sensoriales, me tuve que levantar y correr un montón de pajaritos que me estaban imposibilitando continuar con el video. Bueno, pasamos a la segunda
clasificación de ente, que son los entes ideales, entes matemáticos ligados con todo lo numérico, las figuras geométricas y toda la simbología que conocemos en la matemática. No sé, los números, tanto romanos como latinos, como no sé, o sea, todo la numeración que exista, o sea, no el símbolo, sino el valor, lo numérico, el 2, pero no el símbolo 2, sino lo que representa o lo que vale ese número. Ese es un ente que solamente existe en nuestra inteligencia, en nuestro uso de razón, y un ente ideal en el sentido de que eh, está presente por más que nosotros lo escribamos con dos palitos, dos rayitas con los dedos, o no simplemente no sepamos escribir el símbolo, el ente 2 o el número que sea, o el ente triángulo, o el ente pi, o el ente cuadrado, van a seguir existiendo, independientemente de que nosotros lo reflejemos o lo representamos por un símbolo, ¿sí? El símbolo por ahí es una construcción humana para intentar representar o graficar este ente ideal, que ciertamente es un ente intemporal, en el sentido de que nosotros no podemos destruir el número 2, por ejemplo, no podemos destruir la idea de triángulo. No sé, tenemos un triángulo de madera, rompemos un triángulo de madera porque es un ente sensible compuesto por madera, pero la idea de triángulo, lo que es un triángulo, la concepción del triángulo no se va a romper, no se va a destruir, estuvo siempre, siempre, y lo seguirá estando. Ese es el sentido de intemporalidad que tienen estos entes ideales. Guardan una relación de implicación de principio a consecuencia. Recuerdan que los entes sensibles tenían una relación causa-efecto. Necesitaban de uno para que tenga un efecto en otro. No sé, necesitaban, por ejemplo, de que un pez necesita del agua para vivir. Si no está en el agua, se muere, por ejemplo. En cambio, estos entes ideales, eh, su relación es de implicación. Una relación siempre será igual, su relación siempre será igual. 2 más 2 será 4, 8 dividido 2 será 4, y en todos lados, en todo momento. No es que hoy 5 más 3 es 8 y mañana 5 más 3 va a ser 10, no. Los entes ideales guardan una relación firme, que no cambia y que es de implicación, tiene de principio y consecuencia. Si uno, no sé, ganó 1000 pesos en la lotería y el otro día ganó otros 1000, va a tener 2000. Sí, no es que va a tener ni 2400 ni nada. O sea, en este sentido, la exactitud de los entes ideales hace que esta relación se mantenga estable siempre. A eso hay que sumarle su intemporalidad de la que le estaba hablando anteriormente, y bueno, hace que estos entes sean de esta manera. Tenemos los entes matemáticos ligados con lo numérico, y después tenemos los entes esenciales ligados más que nada con los conceptos matemáticos, por ejemplo el concepto de triángulo, el concepto de cuadrado, el concepto de línea paralela, por ejemplo. Digamos, o sea, son netamente lo numérico. Por un lado lo divide el autor, y por otro lado, más que nada, por ahí las concepciones. O sea, la hipotenusa, por ejemplo, no es un número, tampoco es una línea, es una esencia, digamos. O sea, forma parte de la matemática, pero no llega a ser un número, no llega a ser un símbolo, pero es un concepto esencial que forma parte de un triángulo en este caso, pero es clasificado como un ente ideal dentro de los esenciales, o de la relación esencial que tienen estos entes, ¿sí? Y por último, lo más fácil, tenemos los entes llamados valores. Todo el mundo habla de los valores, que hoy los valores se están perdiendo, que hoy los valores se están cambiando, que ya no son los de antes, que te faltan valores, que te sobran valores, que fulano de tal valora más la familia que otra cosa, que el otro dejó de lado sus valores. Y bueno, o sea, la palabra valor, en el sentido
de la actualidad es muy utilizado y siempre lo fue, digamos, dentro de la ética y la moral. Estos 20 valores se caracterizan justamente por tener, como su palabra lo dice, un valor dado por la persona, eh, por la cultura donde está, por justamente el lugar donde se lo usa. Por eso cada valor va a depender por ahí mucho del lugar donde se lo mida, digamos. O sea, los valores, por darle un ejemplo, es el amor, la justicia, la solidaridad, eh, la honestidad, o sea, todo lo que nosotros podemos decir y catalogar como algo valioso en el sentido de, no de material, estamos hablando en valores en sentidos éticos, morales. Estos valores tienen una polaridad en el sentido de que todo valor tiene un contravalor. El valor odio tiene un contravalor llamado amor. Sería al revés. El valor amor tiene un contravalor llamado odio. La honestidad tiene un contravalor llamado corrupción o deshonestidad, digamos. O sea, cada valor tiene su opuesto y bueno, en este sentido hay personas que eligen uno u otro, o sea, eso ya queda al criterio de cada uno. Y la jerarquía se debe a que está ligado justamente, como les decía, al lugar donde se los mida a estos valores. No es lo mismo, por ejemplo, medir el valor del compañerismo acá en Argentina que en Europa o en Asia, digamos. Nosotros vivimos por ahí distinto lo que es la amistad como valor a la que lo miden en otras sociedades. Por ahí son un poco más distantes, son un poco más fríos. No es lo mismo el valor familia evaluado acá en Argentina que en otros países, bueno, y así, digamos. La jerarquía lo determina por ahí el lugar donde se tome el valor como referencia. Esto sería todo en cuanto a la clasificación de entes sensibles, ideales y los entes llamados valores, ¿sí?